Cuando se habla de la Constitución argentina, correspondería, y lo voy a hacer yo, rendir un homenaje a los constituyentes argentinos. Los constituyentes argentinos de la Constitución histórica de 1853, que tiene bueno, obviamente toda una estructura admirable en cuanto a la organización del Estado, pero además tiene cláusulas que son cláusulas de una filosofía profunda, admirable. Y además una redacción admirable como el artículo 19, al cual me voy a referir dentro de un momento. Y también hay que rendir un homenaje a los constituyentes del 94, más próximos obviamente en el tiempo, porque modificaron la Constitución argentina, la ampliaron, no le quitaron el núcleo básico, pétreo, dice un autor, de la Declaración de los Derechos y Garantías, y ampliaron los derechos y las garantías que ahí se expresan. Y además incluyeron en la Constitución argentina los tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Fíjense, los que vean esta grabación, que me escuchen, fíjense lo significativo que es esto. En su momento, en el 53, el preámbulo de la Constitución dice que está sancionada la Constitución para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. O sea, no está pensado en los argentinos, nativos, no está pensado solamente en los que estaban viviendo en este territorio, sino que está pensando en todos los hombres del mundo. Y hoy la Constitución, con los tratados internacionales agregados, está pensando en el ser humano, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su nacionalidad, cualquiera sea su creencia. En materia penal, la Constitución tiene un programa, y un programa que se va desarrollando en disposiciones quizás separadas, pero que tienen todas un hilo que las unifica. Y el hilo fundamental es la protección de la libertad. Así como recién mencioné los derechos humanos, también tengo que mencionar que la Constitución resguarda los derechos individuales. Y me parece significativa la palabra individual, porque individuo es el que no está dividido, no son partes, sino que es uno. Y conforme a la Constitución argentina, cada persona es un individuo. O sea, no se lo puede asimilar a los demás, sino que es una persona distinta. En eso está pensando la Constitución. Y bueno, tiene que tener trasladado al orden penal. Mencioné acá en el programa las ideas condicionantes del derecho penal. Y en primer lugar, el respeto a la dignidad del ser humano. La Constitución argentina, la histórica, dice que suprime los castigos y las penas corporales. Obviamente es un adelanto al programa que iba a desarrollar la Nación, porque los castigos y las penas corporales se están aplicando en la mayor parte del mundo. Hasta hace un tiempo apareció en una publicación un planiferio, y en el planiferio estaban sombreadas con tinta roja las naciones que tenían pena de muerte y penas corporales, y con tinta celeste las naciones que lo habían suprimido. Afortunadamente nosotros éramos celeste, pero la mayor proporción de la superficie terrestre está indicada por los países que mantienen las penas corporales. Lo que sería para nuestra historia antigua, nacional, las ejecuciones a lanza y cuchillo que suprimió la Constitución en 1853 y la primera reforma en el 60 sacó esta disposición porque parecía demasiado
poco civilizado un país que tuviese en su constitución una norma expresa semejante. Pero acá no se puede aplicar castigo corporal. Tampoco se puede aplicar la pena de muerte, porque la pena de muerte en nuestro país, que la ha suprimido de su legislación, no se puede volver a reincorporar porque lo prohíbe la propia Constitución con la incorporación al texto básico del Pacto de San José de Costa Rica. Un principio penal que también es muy importante recordarlo es el principio de racionalidad. O sea, toda disposición del orden público, ya sea una ley, ya sea una decisión judicial, tiene que estar guiada por la razón. O sea, se tiene que dar razón de lo que se ha sancionado o lo que se ha resuelto, se tiene que dar razón. Incluso en algunas constituciones provinciales, como es el caso de la Constitución de Santa Fe, se declara nula a una resolución que no tenga fundamentos. Y esto es una expresión del principio republicano de gobierno. Porque en las monarquías absolutas el monarca podía hacer lo que quería sin ningún control. Siempre se recuerda las lettres de cachet de los reyes de Francia, que significaban orden de arresto decidida directamente por el monarca, sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Pero acá en un régimen republicano, el gobernante, ya sea el gobernante en el sentido del ejercicio del poder ejecutivo, del poder legislativo o del poder judicial, tiene que dar explicación racional de lo que sanciona o decide. Un principio fundamental de nuestro derecho constitucional, con reflejo en lo penal, es el principio de reserva. El principio de reserva se refiere, en mi interpretación, a la reserva de la zona de libertad. Y está plasmado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que para mí es el artículo filosóficamente más contundente y mejor redactado. Este artículo tiene dos partes y dice, en una de ellas dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Consecuentemente, solo la ley puede mandar o prohibir. Pero además agrega, las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden, la moral pública o perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esto quiere decir que el Estado no puede intervenir, no puede legislar, no puede obviamente sancionar penalmente a nadie, si la acción es privada. Privada no en el sentido de que se haga en un ámbito recoleto y de intimidad, sino privada en el sentido de que no ofenda al orden público, a la moral pública. Acá tengo que hacer una interrupción porque en la noche del 29 de abril de 1853, un convencional constituyente, Pedro Ferré, que fue luego gobernador de Corrientes, advirtió, digo esto de acuerdo a mi conocimiento y a mis recuerdos de lo que he leído, que ese artículo tenía un defecto porque hablaba de la moral solamente. Decía que de ningún modo ofenda al orden y la moral o perjudica a un tercero, y entonces el Estado podía penetrar en cuestiones morales. La incorporación del adjetivo moral pública tiene una relevancia jurídica insospechada, porque el Estado no puede intervenir en cuestiones de moral individual, solamente en cuestiones de moral pública, o sea, cuando las buenas costumbres están reflejándose en el posible agravio a derechos de terceros. Y termina diciendo el artículo, o perjudiquen a un tercero. Y de ahí viene la idea de bienes jurídicos. La idea bien jurídico, que hay que separarlo. Bien es un interés que se juzga valioso. Bien. Jurídico
se le agrega la palabra bien, el adjetivo jurídico, porque se transforma en bien jurídico cuando la normativa lo respalda. O sea, puede haber intereses que sean valiosos para la gente, pero no necesariamente son intereses jurídicos. Entonces el Estado solamente puede intervenir cuando la acción de los hombres ofenden al orden público, a la moral pública o perjudiquen a un tercero. Este es el fundamento esencial del Estado democrático de derecho que tiene la República Argentina. Obviamente, otro principio constitucional fundamental es el principio de legalidad, que nuestro artículo 18 contempla, cuando dice, nadie puede ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Esta mención, ley anterior, se traduce en lo que la doctrina llama principio de legalidad. Quiere decir que nadie puede ser castigado, no solamente sin juicio previo, sino sin ley anterior. Consecuentemente, para que haya delito, tiene que haber una ley que contemple el hecho como delito. Y además, en nuestro sistema argentino, la ley no solamente tiene que ser previa, sino que la ley tiene que ser estricta, en el sentido de que no haya zonas grises, o sea, ámbitos en que no se sepa si la acción es lícita o ilícita. Yo siempre me imagino, para ilustrar esta idea, lo siguiente. Pienso en el océano. El océano es inmensa cantidad de agua, en donde no hay límites a la vista. Esa es la libertad. La zona de prohibición son islas. En esa isla no se puede entrar porque está advertido el individuo que está prohibido entrar. Las islas son los delitos previstos por la ley penal. Pero esas islas en que yo estoy pensando son islas con costas cortadas a pique, no costas donde la baja marea deja a la vista un amplio espacio, que es un espacio indefinido en baja marea, porque no se sabe si es mar o es costa. Entonces no puede haber zonas grises en materia penal. La prohibición tiene que ser expresa. De ahí que también esté prohibido en nuestra órbita la aplicación de la analogía. O sea, no un hecho no previsto por la ley penal, por más que sea similar o parecido, puede estar penado. Nuestro sistema penal también tiene otros principios que son principios esenciales y no voy en este momento a desarrollarlos todos porque posiblemente vuelva más adelante en la explicación. Pero me interesa ahora centrarme en el principio de personalidad de la pena. Esto significa que la pena tiene que ser aplicada a un hombre exclusivamente a él por lo que hizo. Y la pena no puede reflejarse, o la conducta ilícita no puede tener reflejo en otras personas. Tendríamos que hablar un poco más extenso del origen de esta disposición. Ya viene de reglas, en este caso inglesas y norteamericanas, donde se hablaba de la mancha de la sangre, o sea, la culpa de alguien después se traducía también en sanciones de otro tipo a su familia, sobre todo a sus descendientes. Incorporada a nuestra Constitución cuando en el 53 se habla del delito de traición a la patria. Pero tengo que advertir también que esto tiene un significado jurídico muy concreto. Por ejemplo,
y me voy a adelantar a otros temas que voy a desarrollar más adelante. En el delito culposo, tomemos el homicidio o las lesiones culposas. El delito culposo, el 84 del Código Penal argentino, el artículo 84 dice, será sancionado el que por imprudencia, por negligencia, por impericia o inobservancia de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. Solamente el autor de ese delito, el autor puede ser castigado. No el que de alguna forma intervenga en el suceso y no sea autor. Por más que haya puesto un factor no decisivo en la producción del resultado. Consecuentemente, el principio de personalidad de la pena tiene que observarse desde el punto de vista dogmático, por ejemplo, en el supuesto. Y tiene que observarse también cuando se pretende castigar a la persona jurídica por hechos que han cometido algunos de los directivos o dependientes de la persona jurídica. También es un tema al que me voy a referir en algún momento más adelante.